Analizamos ahora el modo 4, el menú de programaciones varias. Este está indicado con el LED de la zona 1 titilando. Al soltar el tag switch, comienza a destellar el LED de 220. Esta es la primera opción. Ocurre que hay 4 posibles opciones que se visualizan acordes, se prenden los 4 primeros LEDs que se eligen con el botón principal del llavero. Y elegido el mismo, con el botón secundario, cambiamos el estado del LED de dicha opción entre LED encendido con destello o LED apagado con destello. Esta es la tabla de programación en el modo 4. Veamos, el modo 4.1 acciona prendiendo el LED de la batería y este da la opción de transferir el bip a sirenas o solamente en el bus interno. ¿Qué pasa? Cuando usted activa la central, recuerde que suena un bip y cuando usted la desactiva, suenan 2 bips. Eso con el buzzer interno. Pero si usted quiere que además de que suene el buzzer interno, suenen también las sirenas de la casa, tenemos la opción con este modo 4.1. En cuanto al modo 4.2, funciona trabajando con el LED de activado y este permite habilitar el canal 2 por pulso, o sea monoestable o biestable. En cuanto al modo 4.3, que actúa con el LED de la zona 1, permite habilitar o deshabilitar el test de batería. Por último, el modo 4.4, que trabaja con el LED de la zona 2, permite programar el tiempo de entrada del sistema si usted ha habilitado o activado la central por medio de un teclado o de una llave. Veamos ahora cómo se configura el modo 4.1. En esta posición, con el LED verde de 220 voltios batería titilando, se puede programar con el botón secundario para que cuando se active el sistema sonando la sirena con 1 o 2 bits, según se active o se desactive. Esto se logra con el LED encendido con destello. Si lo pasamos a apagado con destello, el bip es solamente interno. Comenzamos a trabajar con el primer paso del modo 4 de programación. Vamos a elegir el modo 4. 1, 2, 3, 4. Y por default aparece la zona 1. Entonces yo lo que voy a hacer, tengo dos opciones. Con el botón secundario queda titilando, es decir, prendido con destellos de apagado o apagado con destellos prendidos. Lo que voy a hacer es dejarlo prendido con destellos y fíjense en lo que ocurre. Se toma el modo y esto que significa la programación en este modo y lo que significa es lo siguiente, que yo puedo, al ponerlo en estas condiciones, lo que voy a tener es que cuando active o desactive el sistema, lo que va a ocurrir es que va a haber 1 o 2 bits en la sirena exterior o la interior. Activé el sistema y ¿qué ocurrió? Se prendió el LED de activado y también sonó la sirena con un bip. Desactivé y sonó la sirena con 2 bits. Si yo no quisiera que ocurriera esto y sonase solamente el bip interior, vuelvo al modo 4, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Y lo que hago es invertir el proceso, lo dejo apagado con destello, elijo esta situación y fíjense, cuando yo active el sistema, va a sonar el bip interno y cuando lo desactive va a sonar 2 veces el bip interno. Analizamos el modo 4.2, el cual se operacionaliza con el LED de activado. Podemos con este modo habilitar el canal 2 para que funcione dando una salida monoestable o una salida del tipo biestable. Recordemos que cuando se acciona el botón secundario de llavero, en este punto, en el canal 2, aparece una conexión a masa. Esto se lo puede aprovechar para diferentes aplicaciones.
como activar una alarma silenciosa, accionar una bomba de riego, prender una luz, etc. A modo de ejemplo, lo que hacemos es colocar entre 12 voltios y el canal 2 un LED para demostración. Lo que es necesario conocer es qué tipo de salida se necesita después de accionar el pulsador. Si se desea que dé salida por un tiempo y luego se apaga, esto es el modo monoestable y se habilita con el LED de activación encendido con destello. Si es menester que la salida se mantenga hasta que se pulse nuevamente para desconectarlo, estamos en presencia del modo biestable y se obtiene con el LED de activación apagado con destellos. Recuerde que si estando el canal 2 habilitado, el sistema dejase de funcionar, por ejemplo, por problemas de alimentación, cuando todo se restaure, con el retorno de la alimentación, el canal 2 no se vuelve a habilitar por cuestiones de seguridad, debiendo accionarlo nuevamente. Bueno, la segunda posición de programación en el modo 4 tiene que ver con la activación del canal 2, que está acá en la bornera, con el botón secundario del llavero electrónico. Ya hemos hablado del canal 2, que cuando uno aprieta el botón secundario del llavero, este canal 2 manda una masa y permite hacer varias opciones que nosotros ya hemos contado. En este caso, yo a efecto de hacer un aprovechamiento he colocado entre el canal 2 y el positivo de los 12 voltios, he colocado un LED. De tal manera que cuando apriete el botón secundario del llavero, ese LED se va a encender. Y va a tener dos opciones para encenderse. Una, aprieto el botón y queda permanentemente encendido y hasta que no lo vuelva a apretar no se apaga, que esa es la opción que se le denomina biestable. O la otra posibilidad, que apriete el botón secundario, el LED esté prendido durante un tiempo y se apaga. Eso se lo conoce como modo de programación de pulso o monoestable. Vamos a hacer los dos casos. En principio, tomo la selección del modo de programación 4. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Por default toma el primer LED, lo paso al segundo y ya tengo encendido con destello. Encendido con destello. En este caso, si lo acepto, fíjense, ¿qué va a pasar? Aprieto el botón secundario y se prende el LED y se apaga. Vuelvo a hacer, aprieto el botón secundario, se prende el LED y luego de un tiempo se apaga. Este es el modo de pulso. Si yo quiero mono de pulso o mono estable. Ahora, si yo quiero que quede en el modo biestable, es decir, que cuando apriete este botón se prende el LED y luego cuando lo vuelvo a apretar se apague, vuelvo a elegir el modo 4. Aprieto el tag switch, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Por default toma el primer LED, lo paso al segundo y con el botón secundario cambio la opción apagado con destello. Valido y fíjense lo que pasa ahora. Aprieto el botón secundario y queda encendido el LED y se va a apagar cuando yo vuelva a apretar el botón secundario del llavero. Lo prendo y lo apago. Segundo paso de programación en el modo 4. Veamos ahora el modo 4.3. Se operacionaliza con el LED de la zona 1 y habilita o deshabilita el test de batería. Si está encendido con destello, habilita el test. Y si está apagado con destello, lo deshabilita. Vamos a hablar ahora del test de batería. Como este paso está relacionado con el test de batería, analizaremos los aspectos específicos de dicho test. Este se realiza automáticamente cada 24 horas. El proceso desactiva por 2 minutos el cargador y verifica si la tensión baja de los 12 voltios. Es posible en cualquier momento realizar este test manualmente, activando y desactivando 2 veces la central en menos de 8 segundos. En ese momento
el LED de 220 comienza a titilar durante 2 minutos y vuelve a estar normal si todo está correcto. Si no, seguirá titilando indicando que la batería está baja. Esta memoria de batería se borra si se reemplaza la batería. Por cuestiones especiales entonces, se puede anular de manera permanente este test, tal como lo explicamos en la tabla. Bien, ahora si nosotros, ya por lo explicado, por lo visto anteriormente, necesitamos por alguna circunstancia eliminar o desconectar permanentemente el test de batería, lo que hacemos es volver al modo 4. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Y ahora vamos a correr hasta la zona 1. Bien, ahora nosotros nos fijamos en lo siguiente. Si está encendido con destello, está habilitado el test de batería. Si aprieto ahora el botón secundario, va a quedar apagado con destello, queda deshabilitado el test de batería. Vuelvo, ahí está habilitado el test de batería. Veamos ahora el modo de programación 4.4, que se operacionaliza con el LED de la zona 2 y permite fijar el tiempo de entrada cuando se acciona la central con teclado o con llave. Si el LED está encendido con destello, está tomando tiempo de entrada. Si está apagado con destello, significa que se ha grabado el tiempo de entrada. Veamos. En caso de activar el sistema por teclado remoto o por llave, se dispone de un tiempo de entrada y salida. A continuación, detallamos el proceso de programación. Posicionado sobre el LED de la zona 2, grabaremos el tiempo de entrada presionando y soltando el botón secundario del transmisor o llavero. El LED de la zona se enciende con destello. Esto implica que está contando el tiempo. Para detener el conteo y grabar, presionar el botón secundario del transmisor, lo que se indicará como el LED apagado con destello. Podemos salir del conteo sin grabar si pulsamos el botón principal del llavero. Esto nos lleva nuevamente al menú principal, opción bip de sirenas. En caso de repetir la operación, se tomará el último conteo. El tiempo de salida es siempre igual al de entrada más 15 segundos. De fábrica, el tiempo de entrada es 0 y el de salida 3 segundos. Un pequeño detalle práctico para cuando se está grabando el tiempo de entrada. Cada vez que el LED se apaga, pasa aproximadamente 1 segundo. Vamos ahora a procesar la posibilidad de grabar el tiempo de entrada y de salida en el caso en que nosotros habilitemos por algún sistema remoto o por llave a la central. Vamos obviamente a elegir el modo 4, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 y por default se posiciona en el primer LED. Vamos al LED de la zona 2 y con la ayuda del botón secundario presionamos y cuando soltamos comienza el tiempo de grabación. Está encendido con destello y este es el tiempo que se está asignando para la entrada. Al apretar nuevamente el botón secundario pasa de apagado con destello y ya queda grabado el tiempo de entrada. Apretamos, operacionalizada el sistema y recordemos que el tiempo de salida va a ser el tiempo de entrada más 15 segundos.